Un saludo muy especial, mi nombre es Liliana Andrea Mafonseca y el día de hoy a lo largo de este video voy a estar presentando a ustedes la recopilación de los temas que se abordaron de forma general en este semestre durante el proceso de estudio de la lectiva de habilidades para la escritura de textos académicos. En primer lugar, iniciamos con el proceso de la escritura, que a menudo es una práctica que realizamos a diario, pero muy pocas veces podemos definirla como tal. Y es que la escritura es una actividad comunicativa que destaca la subjetividad, creatividad, apertura y conocimiento que tiene el autor, quien va a plasmar sus ideas para divulgarlas a otros. Es importante tener en cuenta de que interpretar y transmitir un buen mensaje van a depender también de una buena planificación y organización del texto. Nuestro enfoque principal van a ser los textos de tipo académico-científicos. Si bien existen diferentes tipos de textos, los cuales presentaré más adelante, es importante tener en cuenta que en el tipo de textos académico-investigativos se requiere aún más de una buena planificación y estructuración para garantizar la comprensión de nuestro futuro lector. Como tal, los textos nos van a presentar de forma global tres pasos muy importantes o tres organizaciones dentro del mismo que están basados en el comienzo, en el desarrollo y en el final. Toda esta estructura lo que busca es garantizar una mayor comprensión para el lector del mensaje que queremos transmitir. Dentro de los procesos de planificación o planeación e inicio de un texto académico, cabe resaltar nuevamente que los textos académicos son rigurosos y complejos y nuestro objetivo siempre se va a centrar en dar una buena claridad al lector. Por tanto, vamos a requerir de tres pasos fundamentales, entre ellos la planeación, la organización y la revisión. Vamos a ver de forma muy general cada uno de estos ítems. El primero de ellos, la buena planificación del texto, va a considerar en general 5 ítems importantes a tener en cuenta. El primero es considerar el tiempo que vamos a tener para la realización del escrito. En segundo lugar, elegir muy bien la población a la cual vamos a dirigir nuestro texto. En tercer lugar, definición y delimitación del tema, muy importante para dar objetividad al mismo y no entrar a manejar bastantes ramas de conocimiento sin concretar al final un buen mensaje. En cuarto lugar, el orden de los puntos a tratar en el texto y en el quinto vamos a hacer la consulta de fuentes de información confiables que más adelante también entenderemos cómo ellas se integran durante el desarrollo del texto y le van a dar fuerza a nuestros procesos de argumentación. En cuanto al tema de la organización textual, vamos a tener unas herramientas y es que una forma estratégica para organizar las ideas principales y secundarias dentro de un texto es a través de mapas mentales. Como hemos mencionado, la estructura de un texto no es un proceso fácil, por ello se presentan uno de los retos a la hora de escribir y tiene que ver con los bloqueos que puede presentar el escritor. Algunas posibles causas que dan lugar a este tipo de bloqueos están dadas por la falta de concentración, un exceso de trabajo que no facilita el proceso de escribir, la poca o nula conexión con el tema a tratar e incluso la incomodidad en el lugar del trabajo. Algunas ayudas o tips que podemos usar cuando se presenta este tipo de bloqueos es eliminar al máximo las distracciones, tomar espacios también para unas pausas mentales, ya que el proceso de escribir es un desgaste mental bastante fuerte, organizar los temas y muy importante, profundizar en temas con más dominio.
El hecho de conocer bien acerca de lo que vamos a escribir nos va a dar un plus y consiste en poder dominar mejor nuestras ideas para lograr plasmarlas. Dentro también del proceso de escribir está el reconocer qué es un párrafo. Y es que el párrafo es la unidad principal que tiene un texto basado en un conjunto de oraciones conectadas entre sí que desarrollan una idea global. Por tanto, nuestro párrafo va a tener una composición basada en una idea principal, también conocida como idea temática, y unas ideas secundarias, también conocidas como ideas de soporte. Según la función que tengan los párrafos dentro de el texto, vamos a identificar el párrafo introductorio que va a dar la apertura, la primera presentación del tema. Vamos a también tener el párrafo de desarrollo a través del cual el autor va a exponer los diferentes puntos de vista y argumentos que van a sustentar ese tema, y un párrafo de conclusión con el cual se va a dar el cierre como tal a lo que estamos presentando, y su función muy importante es que va a recalcar una vez más ese mensaje principal que nosotros como escritores queremos darle al autor, al lector. Las características principales del párrafo se basan en tres. Una de ellas va a ser la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es mantener una lógica interna dentro del párrafo, de modo que las ideas se desarrollen de forma clara y bastante fluida. Vamos a tener la cohesión, que va a ser el uso adecuado de recursos lingüísticos que ayudan a conectar las distintas oraciones, como los conectores, los pronombres y el control sobre todo de las repeticiones. A veces al momento de escribir utilizamos muchas palabras que dan la misma información y lo que hacen es como enredar más el tema. Y por último, la unidad temática. Cabe resaltar que el párrafo debe tratar una sola idea principal, evitando temas secundarios que puedan desviar la atención del lector. Como tal, entonces podemos resumir la estructura del párrafo en lo siguiente. Vamos a tener una oración principal o temática, que es la que va a presentar la idea principal del párrafo y nos va a definir el contenido del mismo. Es muy importante que esta sea de forma clara y específica. En segundo lugar, vamos a tener entonces las oraciones de desarrollo o apoyo, que su función se basa principalmente en explicar o ampliar la idea principal, tomando ejemplos, datos, argumentos, explicaciones, comparaciones, entre otros. Y por último, la oración de cierre, que, como su mismo nombre lo indica, va a concluir o cerrar la idea del párrafo. Existen, así como hay bloqueos al momento de escribir, también hay dificultades al momento de redactar párrafos. Y las principales que hemos podido identificar en el desarrollo de este módulo son la falta de claridad en el desarrollo de la idea principal. A veces no la concretamos muy bien, a veces nos extendemos demasiado en una idea y lo que hacemos es tomar diferentes ideas entre secundarias, que nos va a dar un gran abanico de posibilidades y no vamos a poder delimitar muy bien nuestro párrafo. Otro error muy común es la redundancia de ideas o conceptos, además de oraciones sin relación entre ellas, el manejar un exceso de información y también hacer un uso deficiente de conectores. Los conectores son la base para que se entrelacen las ideas, y en ese intercambio de ideas o unión de las mismas, pues se puede dar una idea más amplia. Existen también unas fases de composición textual. En esas vamos a tener la preescritura, la escritura y la posescritura. De forma general, vamos a tener
En la fase de preescritura, la necesidad de hacer un acopio de ideas o lluvia de ideas, una generación de ideas y una organización de las mismas. Como hemos mencionado anteriormente, la forma más estratégica para hacer una buena organización de las ideas es por medio de mapas conceptuales o mapas mentales. Por otra parte, en la fase de escritura se va a dar predominio a la introducción, que podemos hacerla de forma de síntesis, utilizando anécdotas, por medio de citas o con interrogantes o también con analogías. Esto se hace como una forma de llamar aún más la atención del lector, de dar una apertura al escrito. Lo ideal en esta fase de introducción es propiciar el interés del lector y para ello pues existen diferentes formas para hacerlo. Una vez que tengamos la introducción, pues vamos a proceder como tal a la construcción del párrafo. Los párrafos pueden ser también de diferentes tipos. Están los párrafos de enumeración, de secuencia, de comparación, de desarrollo, de concepto, de enunciado, de causa y efecto. Cuando hablamos de un párrafo de enumeración, entonces son aquellos que van a dar un orden al tema o a las ideas. Si hablamos de un párrafo de secuencia, van a dar como una cronología o una serie de pasos. Si hablamos, por ejemplo, de un párrafo de comparación, entonces, como su mismo nombre lo indica, pues va a dar semejanzas o diferencias entre lo que estemos presentando. Si hablamos de un párrafo de desarrollo, su finalidad va a ser explicar y ampliar conceptos. Mientras que un párrafo enunciativo va a presentar una idea principal y la va a desglosar. Y por último, pues un párrafo de causa y efecto va a explicar razones de un hecho y sus posibles consecuencias. También va a estar la conclusión del tema, que, como lo hemos dicho, va a dar un cierre a lo que hemos expuesto. Para ello, principalmente lo que el escritor va a hacer es presentar de nuevo la idea principal y sus argumentos de forma muy resumida y así recalcar de nuevo el propósito que tenía el texto. Finalmente, en la fase de posescritura, vamos a hacer el proceso de cambio de orden de palabras. A veces el hecho de intercambiarlas aumenta la posibilidad de una estética mejor del párrafo y también ayuda a una mejor comprensión. Vamos a procurar eliminar las repeticiones o asimetrías. También eliminar palabras superfluas. Continuamos también en nuestro módulo. Hemos ido desde lo más pequeño hasta lo más amplio en la identificación de textos académicos y eso tiene que ver ahora con las tipologías de textos. Como lo mencioné en un principio, existen diferentes formas de presentar los textos según el lugar donde nos encontremos, según el entorno y según el campo en el que estemos. Para eso vamos a tener los siguientes que los explicaré de forma pues muy general. Iniciamos con el más común en cuanto al tema académico y tiene que ver con los ensayos. Los ensayos como tal se pueden decir que tienen una naturaleza limítrofe, es decir, es un trabajo científico pero también literario donde se mezcla el arte y la ciencia. Es una exposición bastante personal acerca de cualquier tema y lo podemos ver en diferentes campos del conocimiento. Vamos a tener entonces dos tipos principales de ensayo. Los ensayos literarios, que son aquellos que tienen pues más tradición, se usan con gran frecuencia y se caracterizan por presentar un estilo directo y sencillo, expone dudas, porque pues a menudo va asociado con preguntas a lo largo del desarrollo del mismo. También está el ensayo sociológico que gira en torno a conceptos, teorías e hipótesis y siguen los pasos de la presentación más que todo científica y su exposición tiende a ser más lógica y ordenada. En los ensayos sociológicos vamos a tener un texto documentado que está basado en otros escritos a partir de los cuales para definir su punto de partida pues van a tener como más
que todo el proceso de argumentación. Las principales características de un ensayo tienen que ver con que no tienen un tamaño definido, pueden tratar cualquier tema o área del conocimiento, requiere una escritura literaria y sirven para crear duda o reflexión. Al igual que los otros tipos de textos, el ensayo va a presentar una introducción, un desarrollo y una conclusión. En segundo lugar tenemos el comentario. Y es que el comentario se caracteriza por interrogar, cuestionar y poner en duda algo acerca de un tema que se ha visto, se ha estudiado, proyecta discrepancias o acuerdos. En el comentario se lanzan juicios de valor. El autor puede dar una opinión subjetiva, promueve la crítica, identifica las inconsistencias textuales, es muchísimo más analítico y crítico y se enfoca, como lo he mencionado, en dar una opinión más personal. Tenemos en tercer lugar la exposición técnica, que es un tipo de texto o presentación por medio del cual se busca informar o instruir a un público determinado. Para eso requiere de una buena delimitación temática y para ello, para esa delimitación, usa 4 preguntas fundamentales. Está una pregunta de identificación, que puede ser el qué es. También hay preguntas de definición, en este caso, qué significa. Hay preguntas que nos llevan al reconocimiento de procesos, que en este caso sería cómo se hace. Hay preguntas de clasificación, que es cómo está organizado, e incluso pueden haber preguntas de análisis, que un ejemplo de ellas puede ser cuándo ocurrió. Otro tipo de texto tenemos la reseña. Esta es muy diferente al resumen porque en la reseña sí se genera un juicio valorativo. Entonces es muy importante tener en cuenta las características de la reseña para no confundirlas con el resumen que veremos más adelante. Está el juicio crítico. Este tiene una ventaja y es que aplica para cualquier tema. Da la capacidad de pensar, de analizar y argumentar con solidez un punto de vista con relación a alguna temática. Es de expresión libre y puede ser de acuerdo o desacuerdo frente a una idea. Para su desarrollo generalmente se utiliza, primero, la identificación del tema, en segundo lugar, la estructuración de juicios valorativos y en tercero, es muy importante, la formulación de conclusiones. Tenemos la tesis, que es un trabajo de investigación largo y formal que normalmente se utiliza para la obtención de un título académico. En la imagen vamos a poder apreciar las características principales o componentes más bien que va a tener la tesis. Primero, pues una portada donde vamos a incluir los datos de trabajo, título, autor, institución, etc. Vamos a tener una breve síntesis del contenido que se va a desarrollar a lo largo del tema, lo cual pues le vamos a llamar resumen. Como lo hemos mencionado, todo texto presenta una introducción. Adicional a ello, va a tener una construcción de marco teórico o referente conceptual a partir del cual se busca dar como una exploración anterior a nuestro trabajo de los temas asociados al mismo, pero también que más allá que una recopilación de antecedentes, va a permitir el desarrollo de la investigación de forma un poco más estructurada. Vamos a tener también el marco teórico de referencia, la metodología, la discusión, las conclusiones y los anexos. Entonces es un trabajo muchísimo más extenso, complejo, que requiere antecedentes, pero también una nueva proyección del trabajo. Similar a la tesis está la tesina, y es que la tesina es un documento de menor extensión que suele presentarse para una evaluación académica
que normalmente pues se utiliza para la aprobación de alguna formación y se presenta ante una institución. Aquí podemos ver las principales diferencias entre la tesis y la tesina, donde radican 5 principales que tienen que ver con su extensión, con el tipo de investigación, con la formación del trabajo y con su extensión. También tenemos en el campo científico los artículos de investigación, que son textos académicos en los cuales se presentan los resultados de una investigación y su principal objetivo es comunicar nuevos hallazgos, comprobar hipótesis o aportar conocimientos a una comunidad, más que todo el tipo científico. Vamos a encontrar dentro de los artículos de investigación diferentes tipos o clasificaciones. Dentro de esos tenemos el artículo científico, en el cual se hace una reconstrucción de un trabajo de investigación para publicarlo en una revista científica, siguiendo los parámetros definidos por la misma. Están los artículos de revisión, que es una publicación en la que el autor analiza, resume y sintetiza la información existente sobre un tema específico y nos va a presentar investigaciones nuevas. No presenta investigaciones nuevas, sino que revisa y organiza lo que ya se ha publicado. Y está el artículo metodológico, en el cual no se presentan resultados de una investigación determinada, sino que, como su nombre lo indica, propone métodos o técnicas para orientar los procesos de investigación. Por otra parte está la relatoría, que es un texto académico que se utiliza para expresar el dominio que se tiene acerca de un tema. No es igual a un resumen porque su construcción busca mostrar la apropiación temática, por ello necesita una retroalimentación constante y la revisión de varios autores. En el siguiente lugar, damos espacio al protocolo, que es utilizado en las actividades relacionadas con seminarios, más que todo el tipo investigativo alemán. La persona normalmente que se asigne para este tipo de actividades debe tener una preparación previa que le permita definir los contenidos que va a presentar dentro del mismo. Y es muy importante que el protocolo sea realizado en una actitud imparcial, objetiva y clara. Alguna información básica que debe contenerse en el protocolo está dado con la fecha, el tema, los asistentes, los ausentes, el nombre del coordinador y del relator, el desarrollo temático de la discusión y en algunos casos, por supuesto, la conclusión. Otro documento muy importante es el acta, que es un documento que se realiza como soporte legal, empleándose en asambleas, juntas y comités y debe cumplir con los siguientes requisitos. En la imagen vamos a ver que requiere de un encabezado, de una fecha, de una introducción, de una lista de asistentes. También presenta conclusiones y presenta sobre todo firmas de quienes estuvieron en el acta para corroborar que esa información se transmitió a esas personas y que ellas certifican que la recibieron. También tenemos la monografía, que es un tipo de trabajo textual que recopila y transmite información referente a un tema específico. Existen 3 tipos de monografía según el contexto en el que se dé. Está la monografía de investigación, la de compilación y las de análisis de experiencias. Las partes principales que debe presentar una monografía son la portada, introducción, cuerpo de desarrollo, conclusiones, bibliografía y anexos. Está el póster o mural que se presenta a la comunidad científica o académica,
En él se presentan los resultados preliminares o finales de una investigación y consta de 4 partes principales. Cabe resaltar antes que tiene un esquema muy similar al del artículo científico. Y dentro de sus partes está la introducción, la metodología, resultados y conclusión. En siguiente lugar está el resumen, que es conocido también como prontuario, también se le puede dar el nombre de sumario o de síntesis. Normalmente su característica es ser breve, claro y jerarquiza la información y mantiene el contenido del documento inicial. Es decir, no altera el mensaje del documento base, sino que lo resume en menor cantidad de palabras, manteniendo siempre el punto de vista original o la propuesta que tiene el texto original de dar cierta información al lector. La ponencia es un trabajo de carácter científico que se presenta en un auditorio normalmente y que busca promover el juicio y el debate. Su estructura general está en pantalla, que tiene que ver con título, introducción, formulación de la tesis o el punto de vista, enunciado del problema o del tema, definición de términos, objetivos y variables, desarrollo del tema o solución al problema que se ha planteado, presentación de los resultados o productos, conclusión y siempre referencias, anexos o apéndices. Viendo los diferentes tipos de texto que suelen presentarse y que sin duda hay más en desarrollo, llegamos a algo muy importante que fue parte de nuestro proceso final de formación en este módulo de electiva y tiene que ver con la intertextualidad. Todo texto es resultado de la recopilación de otros textos o investigaciones que se han consultado de forma previa y a esto se le conoce como intertextualidad. Para su desarrollo se llevan a cabo varias metodologías, algunas de ellas son la documentación, la recopilación de varias fuentes como libros, ensayos u otros documentos de divulgación científica, la selección, que es muy importante, no todos los argumentos que obtenemos de otros textos son válidos para incluir en nuestro nuevo texto. Y muy importante, la referenciación. ¿Cómo vamos a formalizar esa inclusión de argumentos o ideas expuestos de otros autores provenientes de trabajos anteriores en nuestro nuevo texto? Y aquí es donde nos vamos a detener un momento. Existen dos tipos principales de citación. La primera de ellas es la citación primaria o directa, que se caracteriza porque están relacionadas con el tema de estudio y para su presentación se puede hacer de forma textual con o sin comillas. Vamos a tener también otro tipo de citas que son llamadas secundarias o indirectas, que pueden describir, criticar o analizar afirmaciones que se han hecho en las fuentes primarias. Normalmente no incluyen comillas y se basan bastante en la opinión del autor. Entonces es la idea que el mismo autor pone en sus palabras, pero que ha sido recopilada de otros autores para sustentar su texto. Un ejemplo de este tipo de citas son la paráfrasis. Para la formalización o la inclusión de citas bibliográficas dentro de nuestro texto, que además hay que tener en cuenta que al colocar citas dentro de un nuevo texto, esto facilita el proceso argumentativo más que todos los textos académicos científicos. Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de citas.
Entre esas están la cita de definición, que son las encargadas de emitir o de dar soporte a un concepto, la cita confirmatoria, que lo que busca es corroborar la información que yo estoy dando, la cita crítica, que como su nombre mismo lo indica, pues lo que da es una opinión desde un punto de vista, un análisis, la cita de posicionamiento, en la cual yo tomo una opinión dentro del texto, la cita dialéctica, que puede ser de comparación o aproximación a un tema, y la cita de apoyo o expansión, en donde voy a usar ideas de otros autores para apoyar la idea que yo estoy dando en mi escrito. Existen diferentes tipos de normas para la citación. Y esta variedad de normas dependen del campo en el cual se dé el marco del trabajo que yo estoy presentando. Usualmente en el campo de las ingenierías se da la citación reconocida con las siglas IEEE, que hace alusión al Institute of Electrical and Electronics Engineer, que es bastante utilizado, como lo mencioné, en las ingenierías. Si, por ejemplo, mi campo tiene que ver más con las humanidades, entonces, pues, probablemente mi trabajo esté regulado por las normas propuestas de la Language Association, reconocidas por las siglas MLA, de Modern Language Association. También están las normas Vancouver, que son bastante conocidas porque se dan para citación de trabajos académicos e investigativos, más que todo en el campo de salud y ciencias biomédicas. Están las normas APA de la asociación que promueve la American Psychology y tiene que ver con trabajos que son de forma más ordenada, más uniforme. Esta Vancouver y APA son muy presentes en instituciones educativas. Y también encontramos la norma ICONTE. Pero destacamos que el proceso de citación, más allá de ser una fuente para la argumentación o alimentación de un nuevo texto, también es para proteger las ideas de otros que han dado previamente. Y en el caso, cuando no se respetan, se incurre en algo llamado el plagio. El plagio es cuando yo no respeto la autoría de otros y la apropio como si fuese mía. Por eso existen diferentes tipos de plagio en los que puedo incurrir de forma directa o indirecta cuando no hago la correspondiente formalización en el proceso de citación de ideas de otros autores dentro de mi texto. En primer lugar está el autoplagio, que tiene que ver cuando yo he hecho trabajos anteriores, los incluyo en un trabajo reciente, a pesar de que son mis propias ideas, de pronto considero que no es necesario incluirlas, pero resulta que sí, que si yo tomo una idea mía de otro trabajo, en un presente trabajo, debo incluirlo y referenciarlo para evitar el tema del autoplagio. Está la autoría por pago, que es otro tipo de plagio, que consiste en cuando yo contrato a terceras personas para que hagan ese trabajo por mí y lo paso a mi autoría. Está la citación omitida, simplemente incluí ideas de otros autores, pero no hice el proceso de formalización, lo cual incurre en otro tipo de plagio. Está la citación incorrecta. Tuve la intención de hacerlo, de hacer la referenciación, pero no seguí las normas establecidas según mi trabajo y entonces no realicé de forma correcta ese reconocimiento de ideas de otros autores, que también es otra forma de plagio. Está el plagio por adjudicación. Tomé las ideas de otros y las pasé por ideas propias. Otro tipo de plagio son las copias no autorizadas y las copias de traducción. Finalmente, pues toda esta recopilación que se ha hecho relacionada con las temáticas asociadas a la electiva habilidades
para la escritura de textos académicos no pretende más que presentar a ustedes lo que se ha aprendido a lo largo del desarrollo de este módulo y exponer la importancia que tiene el hacer una buena escritura, una buena producción textual y una buena comunicación. Agradeciéndoles su amable atención.